Escuchas Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Aquí sí hablamos de política, de sexo y de lo diverso. Porque todo eso somos, todo eso nos hace y en todos lados estamos. Sociedad Diversa, diversificando ideas, todos los lunes en punto de las 9:30 de la noche. Solo por Pride Radio, la radio diversa. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Sociedad Diversa. Mi nombre es Carlos Cruz, estamos a 9 de octubre del año de 2017. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acompañándonos el día de hoy, esta noche, este lunes. Y pues bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, un poco tarde, con algunos problemas que tuvimos, les ofrecemos una disculpa, pero bueno, creo que ya estamos ya estamos transmitiendo sin mayor problema. La segunda parte de nuestro programa sobre la Grecia homosexual, sobre la Grecia clásica, bueno, sobre un poquito de la Grecia clásica y la Grecia, pues después, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? La Grecia ya en el Imperio Romano, la Grecia bajo el Imperio Bizantino y bueno, todos estos, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte de nuestro programa sobre Grecia. La primera parte la pueden escuchar en el podcast en Pride Radio, www.prideradio.com. Ahí están nuestros podcasts, o en Spreaker. Igual se pueden conectar en Spreaker, www.spreaker.com, y ahí buscan Pride Radio México. Y está el podcast de la primera parte de la Grecia homosexual, igual todos los restos de los programas. Y pues de paso también aprovechar para invitarlos a nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro YouTube. Ahí también están los podcasts, también los pueden consultar, todos los de Sociedad Diversa y los del resto de los shows que hay. Y pues esa, ¿no? Entonces vamos a pues es retomar un poco lo que vimos la vez pasada. El programa pasado nosotros vimos primero pues un esquema general de la historia de Grecia, ¿no? Hablamos de las primeras grupos humanos que había en Grecia, hablamos de los primeros de las primeras ciudades, bueno, de las ciudades-estado que había, que no es un imperio, son ciudades-estado, un poco de
Esparta, de Atenas, de la filosofía que había. Bueno, no hablamos sobre la filosofía ni sobre la mitología, pero sí sobre la importancia que tenían. Igual su altercado, bueno, su conflicto, su guerra con los persas, cómo paran al imperio persa. Después cómo viene la gran época de esplendor con Alejandro Magno, con Filipo de Macedonia y con Alejandro Magno, ya macedonio, ya no propiamente de alguna de las ciudades griegas, pero bueno, ahí está. Igual vimos la historia posterior, como Grecia cae en el Imperio Romano, después cómo se mete o se convierte en parte del Imperio Bizantino, la importancia del Imperio Bizantino, después cómo los conquistan los turcos, cómo forman después parte del Imperio Turco Otomano, después cómo se independizan y cómo empieza Grecia, el territorio griego, en esta serie de conflictos internos después de su independencia. Pues todos esos problemas de gobierno que tuvieron hasta llegar a una estabilidad un poco a finales del siglo XX y después pues la crisis horrible económica con la que todos asociamos Grecia ya en la primera década del siglo XXI. Y ahorita pues cómo están, ¿no? Los griegos un poco ahí medio reponiéndose, medio estando un poco mal, pero pues ahí van, ¿no? Ese fue un esquema general que vimos, y después de ese esquema general pues ya después estábamos hablando de ya la homosexualidad en Grecia, ¿no? La homosexualidad nos enfocamos un poco en lo que era la homosexualidad masculina y hablamos sobre estas orgías así enormes que se hacían, llenas de alcohol, de comida, esta dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisíaco que hacía que durante muchos meses los griegos estuvieran filosofando y haciendo matemáticas, y durante otros meses estuvieran en unas horchatas impresionantemente grandes. También hablamos de la homosexualidad, esta concepción de la homosexualidad como básicamente lo que ellos conocían, o bueno, lo que nosotros conocemos, pero que tiene un contexto diferente de pederastía. Cómo esta homosexualidad iba asociada a la pederastía y cómo ese concepto de pederastía también es diferente en la Grecia clásica. También se aplica con sus bemoles y también lo tenemos que entender en ese contexto. Cómo había esta cuestión de paternalismo, de mentoría entre el que enseña, el adulto hombre que enseña y el jovencito que está aprendiendo, y cómo cada quien tenía que asumir cierto rol en esa sociedad. Y pues después cómo eso también se trasladaba a ambientes como el ejército, en donde los soldados los chavitos cuando entraban a hacer su servicio militar pues estaban ahí como de amantes de alguna persona grande, de algún soldado ya entrenado, y cómo se trasladaba esa misma concepción, ¿no? Y cómo igual llegaba hasta el campo de batalla eso, y en el campo de batalla pues vimos un poco al ejército tebano, el poder que tuvo el batallón sagrado de Tebas, que se llamaba, el poder que tuvo el batallón sagrado de Tebas, la concepción de hacer un batallón únicamente con amantes, porque el amante iba a pelear por la vida de su amado o la vida de su amante, y no nada más por su patria. Y cuando peleas por el amor de una persona, peleas hasta el final y lo das todo, y el sagrado batallón de Tebas lo daba todo y ganó todo, hasta que el ejército de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, los derrota. Y ahí sí ya se acaba su historia, pero fue una leyenda dentro del mundo griego. Todo eso lo vimos y pues empezamos a ver un poco sobre lo que era el gran personaje de Alejandro Magno. Vimos pues un poco sobre su historia primero, ¿no? Todo lo que conquista, todo lo que hace, llega hasta Persia, llega hasta la India, llega a todos lados, conquista un montón de tierras, expande el imperio macedonio más allá de lo que cualquiera se hubiese imaginado que se pudiera expandir, y con eso Alejandro Magno no solo expande el imperio en términos militares, sino que también expande toda la cultura helénica y toda la cultura griega hacia el oriente, porque Alejandro se expande hacia el oriente, se expande hacia el mundo persa,
llega, llega a Siria, llega a Líbano, lo que actualmente conocemos como Siria, como Líbano, al centro de la misma Persia, lo que hoy conocemos como Irán, llega a Afganistán, llega a Egipto, conquista Egipto. En Egipto se hace nombrar faraón y los egipcios lo y cuando llega hasta la India, no es que los ejércitos de la India lo hayan derrotado, sino que ya era muchísimo lo que había recogido con todos sus generales, ya todos estaban muy cansaditos, la India era enorme, era totalmente desconocida, decidieron no conquistar a la India, y no conquistaron a la India básicamente porque ya era muy grande, no porque lo hubieran derrotado sus ejércitos. Ahí se queda, y Alejandro Magno, vimos también su historia con Hefestión, que Hefestión era el amante de Alejandro de toda la vida, que se conocieron desde niños, que como les digo, creo que tenemos un poco de problemillas técnicos. Sí, creo que ya está. Bueno, una disculpa. Como les estaba diciendo, pues se cree o se dice que Alejandro pues al final se deja casi morir, ¿no? Por la muerte de Hefestión. No es que se deje morir, o sea, lo que pasa es que fue como muy devastador para él, y que le hizo estos funerales así enormes, y al final pues acaba el imperio macedonio, ¿no? Un heredero. Es que no tengo aquí el... si se está escuchando bien o no.